Son las 5 de la mañana del miércoles 19 de agosto de 2026. 820 personas duermen en Tinaja de Vargas, Michoacán, sin saber que su pueblo está a punto de salir en cadena nacional. Escuchas primero los helicópteros, después las botas. Fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional rodean dos comunidades, Tinaja de Vargas y Colesio, con un solo nombre en la mira, Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco. Cuando termina el operativo, 12 personas están detenidas, 64 vehículos asegurados, una ametralladora calibre .50, 4 ametralladoras Minimi, 9 armas largas, 8 artefactos explosivos improvisados. Un Tío Laco, otra vez, se escapa. Eso es lo que los noticieros te contaron ese miércoles. Lo que no te dijeron es quién estaba dentro de esas casas cuando llegaron los helicópteros. Espera antes de que sigas viendo bloqueos incendiados en tu feed. Necesitas entender algo, esta no es una célula cualquiera, es una familia y lleva 30 años construyendo el territorio que hoy el gobierno de México intenta arrebatarle casa por casa. Todo empieza en un pueblo que no aparece en ningún mapa turístico. Tinaja de Vargas, municipio de Tanuato, a 15 kilómetros de la frontera con Jalisco. Ahí, durante 3 décadas, ha operado uno de los clanes más longevos del crimen organizado en el occidente de México, los Guerrero: robo de ganado, extorsión, despojo de tierras, narcotráfico, robo de combustible. Antes de que existiera el cártel Jalisco Nueva Generación, los Guerrero ya cobraban piso en esa tierra. Ojo con esto porque aquí empieza lo que nadie te explicó bien. Cuando el cártel de Sinaloa quiso expandirse hacia el occidente del país, mandó a uno de sus operadores más fuertes, Ignacio Coronel Villarreal, a negociar con los clanes locales de Jalisco y Michoacán. Algunos aceptaron el trato, los hermanos Javier y Heraclio Guerrero Martínez no. Se plantaron desde Tinaja de Vargas y le dijeron que no al cártel más poderoso de México en ese momento. Esa decisión los dejó solos y expuestos. La factura llegó rápido. Sin el respaldo de un cártel grande, los Guerrero quedaron en la mira de organizaciones rivales que sí tenían ese respaldo. Necesitaban un aliado, y en 2010, cuando las fuerzas federales abatieron a Nacho Coronel, apareció el hombre que se los daría: Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Apenas estaba armando su organización con los restos del cártel del Milenio. Y ahí, en ese momento exacto, nace la alianza que hoy sigue sangrando en Michoacán. Fue un trato perfecto para los dos lados. Los Guerrero ponían el territorio, el arraigo, la gente armada que conocía cada camino de terracería entre Michoacán y Jalisco. El Mencho ponía armas, vehículos y dinero para enfrentar a los caballeros templarios que en esos años querían quedarse con todo el estado. Tinaja de Vargas se convirtió en bastión del cártel de las 4 letras. Pero esto no fue solo un acuerdo de negocios, fue un pacto de sangre. Javier Guerrero Martínez, el hermano mayor, se volvió compadre del Mencho, y el Mencho apadrinó a los 3 hijos de Javier: Leonardo, Javier y Adrián Alonso. El más joven de esos ahijados con el tiempo se convertiría en 8. Fíjate bien en ese detalle, porque en el mundo del narco mexicano el compadrazgo no es una ceremonia bonita, es un contrato de lealtad que se hereda. En diciembre de 2011, Javier Guerrero Martínez cae en un enfrentamiento contra los caballeros templarios. Su muerte no destruye al clan, lo reorganiza. Su hermano Heraclio, el Tío Laco, toma el mando general de la célula, y los ahijados del Mencho, los hijos de Javier, empiezan a escalar posiciones dentro de la estructura del CUN. 30 años de historia criminal comprimidos en una sola sucesión familiar. Bajo el mando de Heraclio Guerrero Martínez, los guerreros se extienden por Zamora, Ecuandurio, La Piedad, Zacapu, Chilchota y Yurecuaro en Michoacán, y cruzan hacia Jalisco en Villa Purificación, Autlán de Navarro, Mazamitla y Tamazula. Investigadores de INCIT Crime lo señalan como responsable de una parte central del robo de combustible del CONG, una economía ilícita que ha generado miles de millones de dólares en la última década. Y su sobrino Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, el 8, ahijado del Mencho, encabeza su propio brazo armado conocido como las Panteras. En junio de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó a él y a su hermano Javier Guerrero Covarrubias por tráfico de armas, robo de combustible y narcotráfico. Detente un segundo en ese punto, porque el huachicol no es un negocio menor para esta familia, es la columna vertebral. Pipas completas de combustible robado directamente de los ductos de Pemex, movidas por caminos que solo conocen los que crecieron ahí, vendidas después en gasolineras y mercados negros que abastecen a media región occidente.
Cada pipa representa cientos de miles de pesos. Cada ruta representa años de negociación con ejidatarios, con transportistas, con autoridades locales que miran para otro lado. Ese es el músculo económico real detrás de las fiestas, los corridos y las armas de uso exclusivo militar que circulan en fotografías familiares. Ahora fíjate en esto, porque el historial de violencia de este clan no es menor. En marzo de 2015, integrantes de los guerreros emboscan a elementos de la entonces Gendarmería en Ocotlán, Jalisco. 5 agentes mueren. 2 meses después, derriban un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana en Villa Purificación con un lanzacohetes. Ese mismo año, Heraclio Guerrero Martínez es detenido en Ecuandureo, señalado como autor delictual del asesinato de Enrique Hernández Saucedo, ex candidato a la presidencia municipal de Iurecuaro por Morena, ejecutado en plena campaña el 14 de mayo. Solo estuvo preso 1 año, y hay un caso que necesitas escuchar completo, porque conecta directamente con la fiesta más famosa de esta familia. En septiembre de 2023, mientras los guerreros celebraban los 15 años de Nicole Guerrero en Tinaja de Vargas, con presentaciones de Julián Álvarez, Alfredo Olivas, Pancho Barraza y los Alegres del Barranco, el clan mantenía secuestrada a otra mujer, Yolanda Sánchez Figueroa, expresidenta municipal de Cotija, Michoacán. La habían privado de su libertad hombres armados cuando viajó a Jalisco por un tratamiento médico. 9 meses de secuestro. 9 meses en los que una mujer había gobernado un municipio michoacano entero desapareció del radar público mientras la familia que la mantenía cautiva organizaba fuegos artificiales para su hija. En junio de 2024, Yolanda Sánchez Figueroa aparece asesinada. Recibió 19 impactos de bala. 19. Ese número no es casualidad en el lenguaje del crimen organizado. Es un mensaje. No solo un homicidio, esa es la doble cara del tío Laco. Mientras una hija celebra sus 15 años con fuegos artificiales y un séquito y armados con siglas del Ken cuidando el evento. A unos kilómetros hay una expresidenta municipal cuenta los días de un secuestro que terminará en ejecución. El poder de este clan no se sostuvo solo con plomo. También se sostuvo repartiendo juguetes en Día de Reyes y regalos en Día de las Madres por la Piedad, Zamora, Tanuato y Tinaja de Vargas. Comunidades enteras que le deben algo a la familia que también las controla con armas. El 15 de enero de 2025, el clan organiza un homenaje público a Javier Guerrero Martínez y a El Mencho. Fuegos artificiales, música en vivo, mantas con los rostros de ambos colgadas a plena luz del día, y en los narcocorridos que circulan sobre el tío Laco. Ya aparecen los nombres de sus hijos, Rubén, Marisol y Nicole Guerrero, una familia que no se esconde, que se celebra a sí misma en público mientras la Fiscalía General de la República sigue buscando a su patriarca. Espera, porque aquí es donde la historia da un giro que lo cambia todo. El 22 de febrero de 2026, las Fuerzas Armadas de México ubican al Mencho en una villa dentro del exclusivo Tapalpa Country Club en Jalisco. Los investigadores llegaron hasta ahí siguiendo una pista relacionada con una de sus parejas sentimentales. El operativo había comenzado 2 días antes. La casa donde se escondía no era un búnker en la sierra, era una residencia de 2 pisos, paredes de piedra, techo de teja roja, dentro de un club campestre exclusivo, rodeado de jardines cuidados y casas de fin de semana, en ese refugio de lujo y no en una cueva. Pasó sus últimas horas el hombre más buscado del narcotráfico mexicano. Cuando los militares irrumpen, Nemesio Oseguera Cervantes resulta gravemente herido. Muere mientras lo trasladan en helicóptero hacia la Ciudad de México. El hombre con una recompensa de $15 millones por parte de Estados Unidos y 300 millones de pesos por parte del gobierno mexicano. Cae después de 16 años al frente del cártel más violento del país. Ojo con este dato, porque casi nadie lo conectó en su momento. El Mencho no estaba solo esa noche. A su lado se encontraba Rubén Guerrero Valadez, alias El Runo o El Láminas, hijo de Heraclio Guerrero Martínez y jefe de las Fuerzas Especiales Mando, uno de los ahijados de sangre del clan, custodiando personalmente al jefe máximo del Kanga hasta el último minuto de su vida. Rubén Guerrero Valadez muere en ese mismo enfrentamiento. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, lo confirmó así en entrevista con la periodista Azucena Uresti. Sí, fue abatido. Esto lo reconocen las autoridades federales. Y el día de ayer fue sepultado por información que tenemos ahí en su comunidad en el municipio de Tanuato. La muerte de El Mencho no cerró nada, al contrario, desató una ola de represalias que dejó 25 elementos de la Guardia Nacional muertos y bloqueos carreteros en al menos 20 estados del país.
Entre las víctimas está la agente Naomi Elizabeth Martínez, originaria de Zacatecas, caída en el cumplimiento de su deber ante los enfrentamientos que siguieron al operativo. El hombre señalado como cabeza de esas represalias, Hugo César Macías Ureña, el Tuli, mano derecha de Oseguera Cervantes, también murió abatido cuando intentaba escapar de su propia detención. 32 integrantes del crimen organizado perdieron la vida en esos días de caos. Y aquí está la pregunta que ninguna nota del 22 de febrero contestó del todo: si el 1 custodiaba a El Mencho hasta su última hora. ¿Qué lugar ocupa realmente su padre, el tío Laco, en la línea de sucesión del GIN? La Defensa Nacional lo señala como responsable directo de ordenar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional ese mismo 22 de febrero, como venganza inmediata por la muerte de su hijo. Piénsalo con calma. Un cártel como el JON no se cae solo porque muera su fundador, se reorganiza, igual que hizo el Clan Guerrero en 2011 cuando cayó Javier. Alguien tiene que ocupar el vacío que deja El Mencho. Alguien con historia, con territorio propio, con lealtad comprobada durante 3 décadas y con un hijo que murió defendiendo al jefe máximo hasta el final. Ese perfil, guste o no, encaja con Heraclio Guerrero Martínez, y esa es exactamente la razón por la que un solo operativo militar contra un pueblo de 820 habitantes se volvió noticia nacional el 19 de agosto. Atención, porque ahora regresamos al presente, a esa madrugada del 19 de agosto, y con todo este contexto historia se lee distinto. El operativo en Tinaja de Vargas y Colesio no buscaba cualquier objetivo, buscaba al padre del hombre que murió al lado de El Mencho. Al jefe regional que la defensa señala como responsable en la ejecución contra la Guardia Nacional, al patriarca de una familia que ya perdió a un hermano en 2011 y a un hijo en 2026 y que sigue operando. El resultado inicial fue de 9 detenidos. Horas después, la cifra subió a 12. Entre las capturadas está Marisol, identificada por las autoridades como otra hija de Heraclio Guerrero Martínez. Junto a ella cae Lourdes, pareja sentimental del propio tío Laco. Marisol tendría 17 o 18 años. Su nombre nunca había sido confirmado oficialmente hasta ese miércoles, aunque en 2025 ya circulaba una fotografía, sin confirmar, de una joven posando con una carabina Kex 5, arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, compartida desde una cuenta a la ubicación Tinaja de Vargas y el texto "Mi niña". Nadie la desmintió en 2 años. El 19 de agosto, esa imagen dejó de ser un rumor de redes sociales. Las 12 personas detenidas fueron trasladadas primero en helicóptero hasta una base aérea y de ahí en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana hasta la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. La operación completa nació de trabajos de Inteligencia Central Militar, con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Armada de México. Ahora fíjate en lo que pasó afuera de esas 2 comunidades mientras la Fiscalía procesaba a los detenidos. Michoacán entero se prendió. Más de 20 bloqueos carreteros con vehículos incendiados aparecieron en horas en distintos puntos del estado, la respuesta clásica del crimen organizado cuando cae un objetivo de alto valor: quemar autos, cerrar carreteras, obligar a la autoridad a dividir su atención entre la captura y el caos que provoca. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó personalmente la cifra de detenidos y agradeció la coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y con la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó el despliegue federal. La Guardia Civil de Michoacán reportó que hacia la tarde todos los puntos de bloqueo habían sido liberados. Del otro lado de la frontera estatal, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, escribió en sus redes que su gabinete de seguridad ya coordinaba con la Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional en los límites entre ambos estados. Hasta este momento no se ha registrado ningún incidente en nuestro territorio, pero seguimos atentos ante cualquier eventualidad. Y aquí va el dato que probablemente no viste en ningún de 8 segundos. Mientras todo esto ocurría en Michoacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estaba en Buenos Aires en una conferencia internacional de la DEA. El golpe contra una de las familias más antiguas del JAN se ejecutó sin su presencia física en el país, coordinado a distancia por el resto del gabinete de seguridad. Eso te dice algo cómo funciona hoy la maquinaria de inteligencia militar en México. Ya no depende de que un solo funcionario esté parado frente a las cámaras.
Lo que no cambió fue el resultado final. Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco, sigue libre, no aparece en ninguna lista oficial de detenidos. Sigue siendo objetivo prioritario de la defensa nacional. Y ahora tiene una hija más procesada por la Fiscalía General de la República, un hijo enterrado en Tanahuato desde febrero, un hermano muerto desde 2011 y 30 años de territorio que su familia construyó casa por casa, feria por feria, corrido. Piensa en la fotografía, la de la joven con la carabina y el texto "Mi niña". Circuló durante meses en cuentas dedicadas a seguir al crimen organizado, sin que nadie la confirmara ni la desmintiera oficialmente. Circuló mientras la familia celebraba 15 años con Julián Álvarez tocando en vivo. Circuló mientras Yolanda Sánchez Figueroa contaba los días de un secuestro que terminaría en 19 balazos. Circuló mientras la Guardia Nacional enterraba a sus muertos después de la caída El Mencho. Una sola imagen atravesando cada capítulo de esta historia, hasta que dejó de ser un rumor y se convirtió en un expediente abierto en la Ciudad de México. Tú también tienes fotos guardadas de tu familia en el teléfono. Fiestas, cumpleaños, celebraciones que nunca imaginaste que terminarían frente a un fiscal. La diferencia entre tu álbum y el de esta familia no es el cariño que se ve en las imágenes, es lo que hay parado justo afuera del encuadre. Y esta noche, mientras Heraclio Guerrero Martínez sigue sin aparecer en ninguna lista de detenidos, alguien en Tinaja de Vargas está guardando otra fotografía que tarde o temprano también vas a terminar viendo en las noticias. ¿Cuántas de esas imágenes ya pasaron frente a tus ojos sin que supieras lo que en verdad estabas mirando tras los hechos? Las autoridades emitieron las siguientes declaraciones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó, el mismo 19 de agosto, el despliegue del operativo de la defensa contra el tío Laco en los municipios de Tanahuato y Ecuandureo, en el marco de su comparecencia diaria sobre temas de seguridad. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, declaró: estas detenciones representan un avance significativo en el fortalecimiento de la estrategia de seguridad pública, así como un golpe certero en el debilitamiento de los grupos delictivos que atentaban contra la tranquilidad de la población. Añadió que reconocía el respaldo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y de la presidenta Sheinbaum, cuya coordinación calificó de fundamental para el desarrollo del operativo. La Secretaría de la Defensa Nacional, en su comunicado oficial, precisó que la operación de precisión se desarrolló en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, derivada de trabajos de inteligencia central militar, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Armada de México, y confirmó el aseguramiento de 64 vehículos, armamento de diversos calibres, artefactos explosivos improvisados, droga y equipo. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, escribió en su cuenta de Xpemi: hasta este momento no se ha registrado ningún incidente en nuestro territorio, pero seguimos atentos ante cualquier eventualidad. La Guardia Civil de Michoacán informó, a través de su cuenta oficial, que su coordinación con autoridades federales permitió atender de manera inmediata los bloqueos carreteros registrados este día y restablecer la circulación en todos los puntos afectados. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó en entrevista con la periodista Azucena Uresti la muerte de Rubén Guerrero Valadez, el Runo, ocurrida el 22 de febrero de 2026 junto a El Mencho. Sí, fue abatido. Esto lo reconocen las autoridades federales y el día de ayer fue sepultado por información que tenemos ahí en su comunidad en el municipio de Tanahuato. Hasta el momento de la grabación de este video, Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco, no figura en ninguna lista oficial de detenidos y ninguna autoridad federal ha confirmado su captura o abatimiento. Suscríbete para reportes de seguridad sin censura.